Continuamos dentro de la Casa de la Cultura. Nuestro tema a exponer son los impuestos a los espectáculos públicos. A continuación les voy a dar una pequeña introducción de lo que se define los espectáculos públicos. Dentro de este tributo existe un listado numeroso de actividades sobre las cuales deben pagar los impuestos a la renta según su legislación. En el artículo 543 del COTAD, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los impuestos a los espectáculos públicos han desempeñado un papel fundamental y esencial en la estructura tributaria dentro del Ecuador, funcionando a la recaudación fiscal y la dinámica cultural y económica del país. Actividades como conciertos, teatros, actividades en parques de diversiones, desfiles de modas, competencias deportivas, proyecciones cinematográficas y también presentaciones dentro de la danza. A continuación le voy a hacer una pequeña pregunta a mi compañera de exposición. ¿Podrías comentarme cuáles son los requisitos y plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos sobre los espectáculos públicos, por favor? Respondiendo a la pregunta de mi compañera, primero deben estar registrados en el RUC, es en el Registro Único del Contribuyente. Segundo, deben contar con un certificado de autorización para la realización de los espectáculos públicos. Tercero, deben estar emitidos por la Intendencia General de la Policía. Cuarto, deberían llevar un registro de cada entradas vendidas, así como las retenciones de los impuestos realizados. Estos siempre se van a hacer con un plazo, los cuales deben presentar declaraciones, y las declaraciones deben estar constando los siguientes, que son para espectáculos públicos ocasionales y para espectáculos públicos permanentes. Después de haber visto nuestra introducción, acompáñame a realizar un recorrido dentro de la Casa de la Cultura. Mi grupo y yo hemos decidido venir a este sitio, a la Escuela de Danza y Ballet, en donde estaremos realizando una pequeña entrevista a los funcionarios que se encuentran dentro de este sitio. Aquí podemos observar fotografías sobre danza, ballet, música y demás. A continuación, realizaremos la entrevista sobre los espectáculos públicos. Alexander Manzano, soy funcionario de la Casa de la Cultura en la área de museos. Mucho gusto, le vamos a realizar una pequeña encuesta. ¿Qué tipos de espectáculos públicos están sujetos a impuestos? ¿Me podría mencionar algunos ejemplos comunes de espectáculos públicos? Bueno, espectáculos públicos, aquí en la Casa de la Cultura tenemos espectáculos en el Ágora con música, con artistas nacionales y también artistas extranjeros. En el Teatro Nacional, en cambio, se tiene eventos con la Sinfónica, también tenemos personas también del exterior que vienen a utilizar el espacio del Teatro Nacional, y en el Ágora también tenemos cantantes de, un ejemplo, de rock, también de música ecuatoriana con Paulina Tamayo, entre otros. Ok. ¿A qué carrera perteneces? A la carrera de periodismo. En tu opinión, ¿cómo ven los espectáculos públicos en el país? Acorde a los impuestos, los espectáculos públicos en el país. Correcto. Yo creo que los espectáculos públicos no deberían ejercer un alza del IVA porque implica un gasto económico súper alto. Entonces eso afecta sobre todo a la economía al bolsillo de las personas que son clase media, clase media baja. Correcto. Por ejemplo, tenemos el gobierno descentralizado autónomos. ¿Tú crees que ellos, para hacer un espectáculo público, deberían regirse a los fondos que ya tienen anteriormente o volver a tener los fondos del año actual? Deberían sobre todo regirse a los fondos de tiempo pasado anteriormente. ¿Tú qué opinas de este impuesto visto anteriormente? Bueno, para mí en general los impuestos a los espectáculos públicos pueden considerarse como una medida adecuada para financiar ciertas actividades culturales y deportivas que son organizadas por los municipios. Pero es importante que se establezcan tasas razonables, ya que si son excesivas, estas pueden causar un efecto negativo y evitar el consumo de estos bienes y servicios. Sí, pero también tenemos que tomar en cuenta que en la legislación ecuatoriana refleja
en una posición pobre respecto a la naturaleza del impuesto a los espectáculos públicos, considerando que es un impuesto muy poco estudiado y las normas que hacen referencia a este impuesto son muy limitadas y dejan a cada municipio una amplia competencia para así regularlos mediante ordenanzas, estableciendo políticas de imposición y de recaudación sin prever que por su naturaleza este tipo de tributo debe. Y aquí es donde se está generando de esta manera interpretaciones hasta cierto punto abusivas por parte de cada una de las administraciones tributarias municipales respecto de las formas de determinar el hecho generador y la no sujeción de este tributo, cuando lo correcto sería aplicarlo de acuerdo al principio de reserva de ley. También tenemos que tomar en cuenta que cada municipio tiene su propio reglamento, lo que causa muchos graves inconvenientes para motivar la realización de eventos que se constituyen como espectáculos. Que si en un mismo evento se da en más de un cantón, en donde que se configura el mismo hecho generador, no contará con políticas similares para su realización. Para concluir, te doy un ejemplo. Se puede determinar cuál es el número de entradas de menor valor para no considerarlas como más agravable para el recaudo del impuesto. ¿O qué cantidad en dólares se debe rendir como garantía para afianzar el cumplimiento del pago del impuesto al espectáculo público? Sí, compañera, es un ejemplo que deberíamos tomarlo en cuenta. Muchas gracias.